Para ambientar un poco a nuestros lectores, la primera pregunta que queríamos hacerle era acerca del grupo ETEX, un grupo belga especializado en productos ambientales para el sector de la construcción en seco. Queríamos que nos explicara un poco qué segmentos de mercado participan pues, en este amplio negocio y un poco cómo nació la empresa. Claro que sí, Vanessa. ETEX es un grupo belga, un grupo que tiene más de 100 años en el mundo. Fue un grupo que trabajó en distintas tecnologías de construcción, pero se enfocó especialmente en una que es la del fibrocemento. Y a partir de esa tecnología empezó a impulsar lo que se conoce como la construcción en seco. Y además de eso, utilizó ese material para hacer otro tipo de productos para la construcción, como las cubiertas. Entonces, hoy en día, ETEX en Colombia es una empresa que es líder en sus categorías, y en esas categorías estamos hablando de cubiertas con la marca Proteja. El sistema en seco en dos materiales, tanto placas de yeso como fibrocemento, y ahí estamos hablando en fibrocemento, una marca muy líder que tenemos en Colombia que es Superboard, y en placas de yeso, una marca también muy líder en su segmento que es G-Plac. Además de eso, fabricamos tanques de almacenamiento de agua en polietileno con la marca Aquaviva. Y tenemos también otras marcas fuertes en fachadas y en otros temas como protección pasiva al fuego, que son marcas como Equiton y como Promat. Entonces, ese portafolio de productos que viene desarrollando ETEX en Colombia desde hace 50 años, como le contaba, en el mundo el grupo tiene 100 años, en Colombia pusieron un pie hace 50 años y lo pusieron en Manizales. Hoy en día mucha gente se pregunta el por qué en Manizales, pero en realidad era una posición estratégica en el país, y la planta más reciente es la de Cartagena, la que fabricamos las placas de yeso G-Plac. Entonces, ETEX hoy en Colombia tiene 2 plantas, 700 empleados en todo el país, y atendemos todo el territorio nacional, y hemos sido partícipes de ese desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de construcción, como la construcción en seco. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. En total son como 5 marcas en el portafolio. Sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Vamos con las preguntas de la sala de redacción. Claro que sí. María Alejandra Solano, editora de Nuevos Medios. ¿Qué tan rentable puede ser la construcción sostenible? ¿Y qué tanta presencia tiene la compañía en este nicho? María Alejandra, la construcción sostenible, que digamos que es algo que se ha puesto de moda como nombre, pero más allá que una moda, es en realidad una necesidad y que claramente muestra ventajas. Entonces, al hablar de rentabilidad, lo que tienen los productos en seco y que se traduce en construcción sostenible es que básicamente se traduce en rapidez para el constructor. Entonces, al utilizar materiales o sistemas de construcción en los que un edificio residencial o no residencial también tenga una mayor rapidez de ejecución, eso se traduce en un menor consumo también de todos los insumos y materiales que van alrededor de la construcción. Además, la construcción en seco es una construcción en la que no se utiliza agua durante la construcción. Entonces, eso lo hace también sostenible. Y además de eso, el transporte es mucho más liviano. Entonces, en toda la cadena de transporte, desde fábrica hasta el sitio final en el que se van a utilizar esos materiales, se está consumiendo menos combustible, se está gastando menos vías, menos contaminación por parte de los vehículos, y adicionalmente estos productos tienen unas características de aislante térmico que hace que una construcción pueda tener menos consumo de energía por calefacción o por aire acondicionado. Entonces, cuando uno une todos esos elementos,
Claramente la respuesta a su pregunta es muy rentable la construcción sostenible, y fuera de rentable es una necesidad frente a lo que está necesitando el mundo hoy en día. Usted habla de reducción del gasto, de la inversión. ¿Qué porcentaje menos se representa una construcción sostenible frente a una construcción tradicional? Es una cuenta que casi que hay que hacer por proyecto, porque cada proyecto tiene sus características, pero una construcción en seco puede pesar 3 veces menos que una construcción tradicional. Y eso mismo se traduce en el tema de transporte, eso mismo se traduce en el tema de velocidad. Entonces, para cada proyecto que tiene condiciones específicas, nosotros podemos entrar a hacer ese tipo de análisis. Pero le pongo un ejemplo muy claro, y además en zonas apartadas de Colombia, como La Guajira. Sí. Donde cuando usted habla del mundo del drywall, por ejemplo, se imagina unas oficinas, así como estas en las que estamos, donde hay divisiones, hay cielos, o un centro comercial. Sí. Pero nosotros nos hemos enfocado a utilizar estos materiales para construir vivienda rural. Y el último proyecto que ejecutamos fue en La Guajira, una zona muy apartada, y el primer requisito era que no se podía utilizar agua. ¿Qué permitió este sistema? Poder hacer que el proyecto se ejecutara. Si no, iban a quedar unas familias sin la posibilidad de vivienda, teniendo los recursos, pero que se ejecutaran sin el consumo de agua, con las restricciones que conocemos de La Guajira, sí. Y además de eso, que se ejecutara en los tiempos que se debía ejecutar el proyecto. ¿Y ustedes están concentrados únicamente en soluciones habitacionales o también hacen oficinas u otro tipo de proyectos? No, estamos concentrados en distintos rubros. No es solo la vivienda. Entonces, vivienda es un rubro en el que claramente estamos en los distintos estratos, pero también en el mercado no residencial llegamos a cada uno de los rubros que componen el mercado no residencial, como son oficinas, como son centros comerciales, bodegas y hospitales, colegios. Y el próximo proyecto que tengan en mente, así como el de La Guajira, no sé si el próximo año o antes de finalizar este año tengan algún proyecto importante en el que van a asumir y van a desarrollar. Tenemos muchos proyectos importantes. Esos proyectos no los ejecutamos nosotros directamente porque tenemos una serie de aliados que son distribuidores, son instaladores, son constructores que se dedican a construir. Nosotros no somos constructores, nuestro fuerte está en la fabricación de los materiales, pero en realidad todos los proyectos emblemáticos que existen hoy en día en hospitales, en vivienda, en fin, estamos involucrados en alguna parte de esos proyectos. El tema rural lo puse como un ejemplo porque no ha sido nuestro core del negocio, pero es muy interesante porque es un foco al que queremos llegar, porque va amarrado además a las necesidades de Colombia en el posconflicto. El decreto 890 de mayo del 2017 claramente fijó las condiciones y, digamos, el marco de acción para la vivienda rural una vez firmado el acuerdo con las FARC. Y ese decreto define que hay una población rural que debe tener soluciones de vivienda. Y esas soluciones de vivienda hay que garantizar que sean de la mejor calidad posible. Que es un discurso nuevo en el foco en que se está haciendo todo el esfuerzo para que esa población rural tenga hoy en día una vivienda de altísima calidad, que tal vez antes no lo veíamos. Entonces, hay un marco normativo que va a impulsar ese desarrollo. Queremos ser parte de ese desarrollo y poder proporcionarle soluciones de vivienda al campo colombiano. Perfecto. Aquí ya llegan preguntas por Twitter y un lector nos pregunta si el grupo ETEX entra dentro del segmento de materiales prefabricados, de casas prefabricadas.
Se podría decir que sí en el común denominador, pero no nos gusta llamarnos materiales prefabricados. Erróneamente, la población o la gente del común tiene una concepción y es que prefabricado es o de baja calidad o malo. Entonces no nos gusta llamarnos prefabricados, pero lo que nos une es que prefabricado es un vehículo para hacer más rápido las cosas. Entonces es un sistema de industrialización y nosotros con nuestros materiales brindamos esas oportunidades. Industrializaciones que pueden ser desde la planta, pueden ser en obra, pero estos materiales puede salir una pared completa fabricada o una casa completa fabricada desde planta, o puede ser fabricada en un proceso normal de construcción, o puede haber una etapa de prefabricación o de industrialización en algún punto de la cadena. Listo, continuemos entonces con las preguntas también en el tema ambiental. Mario Chávez, editor de Economía. Yo quiero llevarlo al tema de las tejas sin asbesto, porque precisamente en el Congreso ya pasó el primer debate, este proyecto precisamente en contra del asbesto. Pero entiendo que ustedes ya hace mucho tiempo tienen ese producto, entonces yo quiero preguntarle cómo se maneja este mercado, más o menos cuántas tejas sin asbesto se consumen, cómo se mueve precisamente. A ver, el primer producto con el que incursionó en realidad la ETEX en Colombia fue con el que usted está mencionando. El grupo ETEX desde hace más de 15 años tomó la decisión de salir de la fabricación con asbesto independiente de que hubiera prohibición o no en los países. Fue un acto, digamos, de responsabilidad social y ambiental, incluso asumiendo que eso representa un mayor costo de producción. Eso se hizo hace más de 15 años. Nosotros hemos crecido en ese mercado, hemos también ampliado el portafolio y hoy en día de nuestro producto en Colombia se venden alrededor de 10 millones o 12 millones de metros cuadrados al año. Ok. En cuanto a participación, porque pues el mercado de tejas sin asbesto, con asbesto, en general es muy competido. ¿Qué participación tiene ETEX y cuáles son las expectativas para este año? En todo el universo de cubiertas, que como usted dice hay muchos materiales, estimamos que el fibrocemento ocupa alrededor de un 30% de toda esa categoría. Un producto que tiene enormes beneficios para el cliente final, en resistencia, en durabilidad y en costo. Y frente a nuestra competencia, tenemos distintos competidores directos en Colombia que también fabrican cubiertas en fibrocemento, y de ese mercado también estimamos que participamos con alrededor de un 35% de participación. Ok, ¿por qué cree que se ha tardado tanto en el Congreso la aprobación de esa ley para prohibir el uso de asbesto en ese tipo de cubiertas? El uso del asbesto no es solo en las cubiertas, está en otros productos también. El Congreso o las comisiones que lo han discutido han dado distintos argumentos. Entre esos argumentos está la posibilidad de reemplazo o no de ese material por otro, para que no haya afectación también del empleo que generan esas industrias. Y es en la discusión que ha estado. No le tengo específicamente la respuesta del por qué la demora, pero se reúnen distintas variables que ha demorado el tema. Listo, Lidia Mariño, editora de Finanzas, tiene la siguiente pregunta. ¿Cuál es la inversión que tienen prevista para la planta de Manizales y eso qué porcentaje va a representar de toda la inversión que tienen prevista para este año? Bueno, en Manizales la inversión más grande la hicimos entre el 2013 y 2014, con un poco más, una inversión cercana a los 30 millones de euros en su momento, que fue la ampliación de una línea de placa plana, o sea, la marca Superboard que les mencionaba en un comienzo. Esa ha sido la inversión más grande. Hoy, de esos 700 empleados que les mencionaba, el 65% está ubicado en Manizales, o sea, es nuestro centro fabril más grande de Colombia.
y venimos con distintas inversiones hacia adelante, pero las inversiones grandes ya las hicimos. Las inversiones que siguen están en torno a mejoramiento de procesos, a la seguridad de nuestros empleados. El grupo ETEX es muy estricto en la seguridad y en asegurar que cada uno de nuestros funcionarios llegue a casa seguro después de haber hecho su labor. Entonces invertimos también muchísimo en la protección de cada uno de esos procesos. Y sin duda vendrán inversiones hacia adelante, no en este momento, pero tal vez en unos 2 o 3 años, dependiendo cómo se comporte la dinámica económica. Y lo que es claro es que el grupo ETEX ha definido desde hace 50 años que puso su primer pie acá, que está decidido a continuar invirtiendo y cree en el país. ¿Y esas inversiones en 2 o 3 años serían en una nueva planta o en la ampliación de las plantas actuales? En ampliación, pueden ser las dos, o ampliación o una nueva planta, dependiendo de cómo veamos la dinámica del mercado y las condiciones en su momento. ¿Y en esa misma ciudad o en otra ciudad estratégica? Podría ser en otra ciudad. Nosotros en esa misma ciudad, tanto en Manizales como en Cartagena, que en Cartagena está ubicada la planta de yeso, tenemos posibilidad de ampliarnos, pero como les decía, dependiendo de la dinámica del mercado, podríamos considerar también tener una operación en una ciudad distinta a Manizales y Cartagena. ¿Cómo cuál? Como Bogotá podría ser. Ok. ¿Qué porcentaje de lo que se produce en Manizales se exporta? ¿Qué productos y a qué países? Sí. Aunque nosotros exportamos, nuestra vocación no es 100% exportadora, porque el transportar estos materiales hace que son materiales pesados. Entonces, normalmente en cada uno de los países en los que operamos tenemos operación directa. Sí. De todas maneras, atendemos el mercado de Centroamérica y el Caribe, y atendemos también empresas del grupo que no tienen alguno de los productos que nosotros fabricamos, o que están en proceso de montar nuevas plantas, y mientras eso pasa, los atendemos de acá. Empresas del grupo países del grupo que atendemos son Brasil, Ecuador y Perú en este momento. Argentina también y Chile también hacemos algo. Y países de Centroamérica, principalmente Centroamérica y el Caribe, principalmente Panamá, Puerto Rico, distintas islas del Caribe. ¿Y tienen pensado llegar a otros países? Con exportaciones es posible. De hecho, Manizales se convierte en una plataforma de producción muy eficiente para poder llegar a distintos países. Estamos explorando llegar a Sudáfrica, por ejemplo, con nuestros materiales a empresas del grupo, y ya se han hecho unas primeras exportaciones. Entonces, países distintos a los que estamos hablando, puede ser Sudáfrica y algunos otros países de África y Medio Oriente. ¿Eso se concretaría este año o ya es en firme? Este año empezaría a haber un avance, y ya con mayor fuerza el siguiente. ¿Y qué tipo de materiales son los que podrían exportar? Cubiertas, sí. Proteja y productos de placa plana como Superboard. Perfecto. Continuemos con las preguntas en materia industrial. Sí. Tatiana Arango, editora de Nuevos Medios. Usted ya nos comentaba al inicio, pues, esta operación que tuvieron el año pasado con G-Plaque en Cartagena. Cuéntenos cuáles son las ventajas que tuvieron, pues, con la operación. Ya nos contaba que sumaron una planta, pero ¿cuánto de lo que producen ahí se exporta y cuánto de toda la operación que tienen acá en Colombia se exporta? Sí. A ver, la operación con G-Plaque es del mismo grupo. Simplemente había una operación dividida, y por temas estratégicos tomamos la decisión de hacer una unión de fuerzas, y básicamente se juntaron los equipos operativos. No es una fusión de compañías, se mantienen 2 razones sociales, de hecho porque G-Plaque está ubicada en zona franca, pero todos los equipos ya son uno.
desde el momento en que usted dice que se hizo esa operación, y nos permitió consolidar con más fuerza el portafolio completo, porque G-Plaque fabrica solo placas de yeso. Cuando integramos G-Plaque con superboard, con cubiertas, con fachadas, con sistemas de protección pasivo al fuego, tenemos un portafolio muy robusto para llegarle a un proyecto y en realidad cubrir todas sus necesidades, desde la fachada, los muros interiores, el piso, cualquier necesidad que tenga. Entonces nos fortalece muchísimo, de hecho nos hace la única compañía en Colombia con ese portafolio tan completo. Y como porcentaje de exportación en general, más o menos estamos hablando de un 5% entre las dos plantas. Colombia, ¿qué posición representa para el grupo en general? Tienen presencia en 42 países, sí, si no estoy equivocada, y tienen 113 centros de producción. De acuerdo. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo se posiciona Colombia en la región en cuanto a potencial de mercado y de exportación? De mercado de exportación, nuevamente, no es una vocación nuestra, porque estos negocios se desarrollan poniendo operación propia en cada uno de los países, porque dificulta la exportación de este tipo de materiales de construcción. Entonces, normalmente el foco de desarrollo del país va hacia identificar mercados potenciales e invertir, lo cual hace muy interesante porque se abren inversiones también en distintas partes. Latinoamérica en general es muy bien vista por el grupo, porque es un mercado en el que la población crece, en el que hay muchas oportunidades en cada uno de los países. Entonces, Latinoamérica ocupa una participación importante de las ventas de todo el mundo, y además está vista como un potencial de desarrollo hacia futuro. Listo. María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Sí, queríamos preguntarle, ETEX Colombia facturó cerca de 270.000 millones de pesos el año pasado. Sí. ¿Cuál es la expectativa para el cierre de 2018 y cuál podría ser el crecimiento en porcentaje? Bueno, en realidad el sector de la construcción viene en condiciones críticas. Los indicadores hoy en día de la construcción no son buenos. Se esperaba un crecimiento para 2018 frente a lo que fue 2017, que ya fue un año malo y que venía de 3 años de decrecimiento. Y muy posiblemente 2018 en los indicadores de construcción va a terminar por debajo de 2017, que ya fue un año malo. Eso claramente impacta nuestro negocio y nuestra expectativa es cerrar igual que el año pasado. Es lo que queremos lograr y es nuestro reto para lograrlo tanto a nivel de venta como a nivel de utilidad, que no es un reto fácil porque el mercado viene en una desaceleración importante. ¿Y por qué cree, cuáles son los factores que están obligando a que ese mercado vaya en caída? No, claramente está ligado a la situación económica del país. El PIB de Colombia ha venido decreciendo desde los últimos 3 años y el sector de la construcción se ve claramente impactado. En la medida que una persona no tenga capacidad de ahorro o no tenga capacidad de compra, es muy difícil que tome la decisión de invertir en una vivienda o en una segunda vivienda. Entonces, claramente toda esa situación, a pesar de que las tasas de créditos hipotecarios han disminuido, a pesar de que se han facilitado condiciones, a pesar de que han salido subsidios del gobierno para incentivar la construcción, de todas maneras el sector está muy frenado. En las últimas cifras que sacó el DANE del PIB, el sector de la construcción es de los que se mantiene en rojo todavía, y todavía no es claro el porqué de esa situación. Veníamos con la expectativa de, una vez pasadas las elecciones, pasado mundial, otra vez que engranara, pero en realidad todavía no lo vemos con fuerza. Yo creo que sí el sector repuntará sin duda, no creo que haya una profundización de la crisis. El tema es cuándo.
pero es paradójico porque en el sector rural sí hace falta esas soluciones habitacionales. Por eso se van a concentrar ahí. ¿Tienen la expectativa de cuántas unidades pueden participar en ese mercado o abrir en ese mercado? Sí, en el sector rural está empezando, el déficit cuantitativo y cualitativo es muy grande. Sí. De hecho, no hay una estadística muy clara de ninguna de las entidades de cuál es ese déficit. Se habla incluso que siempre el déficit cualitativo está sobreestimado y el cuantitativo subestimado. Eso entonces quiere decir que todavía se necesitan más viviendas porque puede haber condiciones cualitativas que hacen en realidad que se necesite una vivienda nueva y no una reforma. En el sector rural estimamos que se pueden construir alrededor de 20.000 viviendas al año frente a lo que se ha venido haciendo anteriormente. Para cubrir el déficit, que es de más de 1,5 millones de viviendas, o es lo estimado en las cifras que se tienen, en realidad se necesita que haya una mayor tasa de entrega de viviendas en el sector rural. Entonces, es uno de los focos de atención, no es que vayamos a volcar todos los esfuerzos al sector rural, pero nos interesa mucho por lo que mencionaba, porque tiene un impacto social, porque ayuda a generar desarrollo en esas zonas rurales, porque nos enorgullece entregarle una vivienda de excelente calidad a un campesino. Claro. Cuando vemos las viviendas que se han entregado, nos llena de felicidad, y cuando vemos las caras de felicidad de las familias, más nos llena de felicidad. Entonces nos gusta mucho ese rubro y vemos que hay un camino interesante. El otro claramente no lo descuidamos y sigue siendo un foco importante porque todavía la construcción en seco en Colombia tiene mucho por desarrollarse cuando lo comparamos con países como Estados Unidos, países europeos, China, por ejemplo, donde la mayoría de las construcciones se hacen en este sistema. Entonces, cuando medimos en realidad la penetración de metros cuadrados por habitante, Colombia tiene mucho camino por crecer. Y eso es en el sector residencial principalmente. Ok, la inversión no va a ser solo en plantas, me imagino también que en innovaciones, en tecnología. ¿Qué preparaciones tienen para este año o para 2019? Tenemos un foco grande en innovación. Tenemos claro que una empresa que innova es una empresa que es sostenible en el tiempo. No puedo entrar en detalles de decirles qué innovaciones en este momento, digamos, de productos nuevos, pero sí un paso que lo vemos como innovador en este momento y que ya lo lanzamos es el poder vender viviendas temporales por internet. Y esa plataforma ya está abierta, se llama Moduplac, y lo pueden buscar en internet, y hoy una persona en cualquier parte de Colombia puede entrar por internet y comprar una vivienda temporal de hasta 18 metros con distintos usos, o una vivienda para un alojamiento temporal o una bodega para el sector rural, y eso lo consideramos una innovación en el modelo de negocio porque no existe. Y una vez llega esa vivienda o ese alojamiento a su lugar de destino, en 4 horas con 2 personas y sin conocimiento técnico profundo, se puede armar. Lina Guevara precisamente le va a hacer una pregunta sobre esta iniciativa. Quería preguntarle cuántas personas usan hoy el canal online y cuál es la expectativa a futuro, pues teniendo en cuenta que es como el nuevo mercado al que están apuntando las empresas. Sí, el canal online salió hace un mes, entonces todavía las estadísticas de uso en realidad son pocas. Estamos enfocados a aprender porque es un tema nuevo que además es otro canal de comercialización que no conocíamos. Nosotros estamos incursionando en la venta online, entonces todavía el número de visitas es poco, pero sí va en crecimiento, y todas nuestras acciones están enfocadas a ampliar ese número de visitas y a entender ese usuario qué es lo que busca y qué quiere del sitio y qué quiere del producto final y del servicio. ¿Cuál es la proyección de la compañía para vender unidades en este Moduplac?
Hoy no tenemos una proyección en ese canal porque estamos enfocados en aprender del negocio y no queremos sentarnos en un escritorio a definir un número de unidades que siempre salen muy bonitas. Pero sí estamos convencidos. Cuando vemos el usuario final de ese tipo de soluciones, son personas que están en sus fincas, que cuando ven la solución dicen esto es lo que yo necesito. Entonces hace el match perfecto con lo que quiere el cliente final, y estamos más concentrados en este momento en entender que esa ruta sí sea la adecuada y que estemos entregando lo que el cliente quiere. Si eso lo hacemos bien, ya después las unidades y las proyecciones vendrán a futuro.